era clave para el gobierno, lo es sin ninguna duda, pero también por lo que en su momento era una cercanía especial de la entonces ministra Jania Pérez de Cuéllar con la presidenta Dina Boluarte. Hablamos ahora del nuevo titular de la cartera de vivienda que, como sabemos, maneja un presupuesto millonario para obras que debe llegar a la población más necesitada. Durich Wittenbury es el nombre del ministro, un funcionario, se podría decir, de carrera en el Estado, pero en cuya carrera se encontró en determinado momento también Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. En su momento también, como vamos a ver en el siguiente informe de Harold Moreno, hubo contrataciones que pasaban por la oficina del hoy ministro. ¿Contrataciones a quién? A Nicanor Boluarte. Muchos se preguntan si esa cercanía le abrió camino o le permitió llegar a la consideración presidencial de hoy o no. Pues vamos a indagar a través de la siguiente nota de Harold Moreno. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento que le confío? Sí, juro. El martes 3 de septiembre, en Palacio de Gobierno, juró el nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Durich Wittenbury Talledo entró en reemplazo de Jania Pérez de Cuéllar, quien se despidió de la cartera que ocupó por más de año y medio con un video en el que parecía sentirse muy aliviada. Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de saludarla cordialmente y presentar mi renuncia al cargo de ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Durich Wittenbury es un ingeniero químico con amplia experiencia en el Estado. Es también un hombre de cercanías llamativas que ha trabajado con personajes ahora investigados por corrupción, relaciones o amistades que hoy llaman la atención. Efectivamente, yo conozco al señor Nicanor Boluarte profesionalmente. Hemos coincidido, como usted lo ha manifestado, y puedo dar mi opinión profesional. Me parece un excelente profesional. Pero las relaciones entre el ministro y el hermano de la presidenta podrían ir más allá de haber coincidido laboralmente. Solamente para precisar que cuando el señor Heiner Alvarado ingresó al Ministerio de Vivienda como ministro, yo era funcionario. En efecto, el ministro Wittenbury tiene una larga trayectoria en el Estado. A diferencia de algunos antecesores, él es lo que podría llamarse un funcionario de carrera. A pesar de su amplia experiencia en gestión pública, su nombre salió a la luz pública cuando estalló el escándalo del caso Sada Goray. En una cuarta o quinta reunión, voltea y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me des 4 millones de soles. Cuando él me dijo quiero 4 millones de soles, le dije, pero esa cantidad de plata no tengo. Entonces me decía, pero esta es una solicitud del presidente. Si usted no me da la plata y está con nosotros, todo le va a ir bien. Pero si usted no accede a esto, todo le va a ir mal. Y lo único que atiné en ese momento a decirle es, le voy a pagar por partes. Recordemos que la empresaria constructora Sada Goray confesó que pagó una millonaria coima al ex asesor ministerial Salatiel Marrufo del gobierno de Pedro Castillo para tener el control del programa Mi Vivienda durante la gestión del entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado, cuyo secretario general fue precisamente Durich Wittenbury. Lo que realiza la Secretaría General a través de su oficina de trámite documentario, obviamente, de acuerdo a las funciones, es tramitar el documento que ha sido suscrito por el señor ministro de ese entonces, el señor Alvarado, hacia el FONAFE. Finalmente, reiterar, yo tengo condición de testigo en el caso Sada Goray y me parece que he declarado hace un año sobre este tema y nunca más me han llamado a declarar. El 11 de octubre del 2022, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, el exministro de Transportes, Juan Silva, y el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. El motivo, conformar una presunta organización criminal que copó
el Estado. Si bien esta denuncia comprendió solo a los aforados, es decir, altos funcionarios, otros personajes son aludidos. En la tesis de la denuncia, la organización criminal, a través de Alvarado López, habría logrado copar los puestos clave de la entidad con personal afín a los intereses de la citada organización, a saber, Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de gabinete de asesores y Durich Uitenburi Talledo como secretario general del ministerio. En conferencia de prensa, después de su primer consejo de ministros, el ministro respondió: el señor Heiner Alvarado nunca me captó para ser un funcionario de él que haga lo que él quiera. Él nombró a su secretario general, razones por las cuales no conozco y que seguramente la Fiscalía estará investigando. Su secretario general, un mes después, se retiró del ministerio y el señor Alvarado, quien sucedía al secretario general, era quien habla. Cuando Heiner Alvarado llegó al Ministerio de Vivienda, Durich Uitenburi trabajaba como director de administración, hasta que en agosto de 2021, Heiner Alvarado lo puso de secretario general, el máximo cargo administrativo de la entidad. Yo solamente trasladé un clamor del pueblo peruano a través de un discurso. En el Ministerio de Vivienda del exministro Heiner Alvarado se gestó el ahora famoso Decreto de Urgencia 102-2021, que desató acusaciones de corrupción en la familia presidencial por favorecer a empresas y municipalidades en obras públicas. Como secretario general, Durich Uitenburi participó del trámite administrativo del decreto. En conferencia de prensa, negó haber sido captado de algún modo. Descarto muy respetuosamente la aseveración de que yo fui captado, yo era funcionario. En comunicación a este programa, Uitenburi indicó que tras su salida comprendió que había sido una piedra en el zapato para la gestión de Heiner Alvarado. Pero el punto más llamativo del nuevo ministro tiene que ver con un personaje que, por estos días, es sometido a una larga audiencia donde se pide su prisión preventiva por 36 meses. Señor Nicanor, ¿qué tiene que decir en su defensa, señor Nicanor? ¿Por qué lo detienen de esa manera? Dígame qué puede decir en su defensa, para Latina. Y no sé por qué me están deteniendo, no conozco los cargos. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, ha negado ser una fuerza en la sombra, pero sus vínculos e influencias son investigadas. Por ejemplo, las designaciones de prefectos en el Ministerio del Interior o las injerencias en el Instituto Peruano del Deporte. Pues bien, el nuevo ministro no ha negado la coincidencia laboral con Nicanor Boluarte. Lo primero que tengo que decir nuevamente es que soy un funcionario, un técnico público con más de 25 años en la administración pública. He trabajado en distintos sectores y sí, efectivamente, yo conozco al señor Nicanor Boluarte profesionalmente. Hemos coincidido, como usted lo ha manifestado, y puedo dar mi opinión profesional. Me parece un excelente profesional. Durante el 2017, tal y como lo reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Nicanor Boluarte fue gerente general de Censico, entidad adscrita al sector vivienda. Ese año coincidió con Durich Uitenburi, quien se desempeñó como jefe de abastecimiento de Censico desde febrero hasta septiembre de ese 2017. Yo nunca trabajé en las mismas divisiones en las que trabajó el señor Nicanor Boluarte. Y en Censico también, yo solamente trabajé 7 meses y luego posteriormente pasé a ser el secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es verdad que no trabajaron en la misma oficina, pero también es cierto que Nicanor Boluarte, como gerente general de Censico, tenía un cargo superior al de Uitenburi.
Luego de esa coincidencia del 2017, Nicanor Boluarte trabajó principalmente en el sector educación, mientras que Uitemburi Talledo pasó por el sector vivienda y por la municipalidad de Jesús María. Pero ambos personajes se reencontrarían. En diciembre de 2020, Durich Uitemburi regresó al Ministerio de Vivienda como director general de Administración. Un mes después, según el registro de visitas al que accedió, punto final, el 8 de enero del 2021, Durich Uitemburi recibió la visita de Nicanor Boluarte Segarra. Coincidentemente, al mes siguiente de la visita, Nicanor Boluarte fue contratado en el Ministerio de Vivienda. El 27 de febrero de 2021, Nicanor Boluarte obtuvo una orden de servicio en el Ministerio de Vivienda, 24.000 soles por el servicio de capacitación y gestión de obra en proyectos de vivienda rural, que fue pagado en 3 armadas en abril, como consta en las boletas a las que accedió la Unidad de Investigación de Latina Noticias. La contratación se repitió en mayo de ese 2021 por implementar la capacitación a beneficiarios de vivienda rural, 16.000 soles esta vez. En total, 40.000 soles recibió Nicanor Boluarte en órdenes de servicio del Ministerio de Vivienda ese año. Nicanor Boluarte adjuntó sus entregables a las boletas de pago como muestra de su trabajo. Y sí, efectivamente, yo conozco al señor Nicanor Boluarte profesionalmente y puedo dar mi opinión profesional. Me parece un excelente profesional. ¿Por qué Nicanor Boluarte obtuvo un contrato semanas después de visitar a Uitemburi en el Ministerio de Vivienda? ¿Tuvo algo que ver el actual ministro en la contratación de su ex jefe de Censico en el ministerio donde ahora él era jefe de administración? En respuesta a punto final, el ministro aseguró que no tuvo participación en la contratación de Boluarte, ya que esta fue solicitada por el Programa de Vivienda Rural. Si bien Nicanor fue contratado en el Programa Nacional de Vivienda Rural, el trámite de su contratación pasó por el entonces jefe de administración del Ministerio de Vivienda. En el expediente de contratación de Boluarte, al que accedió también la Unidad de Investigación de Latina Noticias, se observa el documento con el que el Programa de Vivienda Rural le pide a Durich Uitemburi, en su calidad de director de administración, el servicio con el que se contrató a Nicanor Boluarte. El ministro nos respondió que el pedido no nació en su oficina. La conferencia ha concluido. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Durich Uitemburi conoce por dentro el ministerio que encabeza. Ahora tiene el gran reto de demostrar que llegó por mérito propio y no por su cercanía con el hermano de la presidenta, Boluarte.